Muy buenas noches, soy Patricia Escalona Cáceres y me referiré a los paradigmas de conocimiento y corrientes de aprendizaje en cumplimiento al trabajo de esta unidad. Haré observaciones acerca del racionalismo, porque me parece que la razón nos permite discurrir y de ese modo entender desde una base lógica y racional. También elegí el empirismo, corriente filosófica fundada principalmente en los datos de la experiencia, como una norma de verdad en el conocimiento. En este sentido, quiero decir que parto por René Descartes, quien nos habla del racionalismo, la corriente filosófica de la cual él es el representante más importante. Quiere decir esto que viene del latín, ratio, razón. Pienso, luego existo. Esa es su idea más central y sobre la cual se construyó la línea del racionalismo. Esta es una doctrina filosófica que considera que la razón es el único medio para obtener conocimientos verdaderos, por medios propios y sin considerar la experiencia. El conocimiento, dice él, es el fruto del pensamiento. Admite la existencia de ideas innatas. Solo la razón puede revelar las realidades universales. Estas realidades son naturales y no derivan de las experiencias anteriores. Usa el método hipotético deductivo, que va de lo universal a lo particular. Deducir, según la RAE, es extraer una verdad particular a partir de un principio general. Por esto, la razón nos puede permitir decir que una cosa es como es y no es de otra manera. El mundo es lógico, ordenado y racional. Si bien esta no es una verdad absoluta en el mundo de hoy, nos permite partir pensando y descifrando lo que es este racionalismo y lo que es y lo que implica para nuestro fenómeno del aprendizaje y del conocimiento en el aula. Vamos a seguir entonces con la otra corriente que escogí, que es el empirismo, y considero aquí yo que David Hume es un muy buen representante para poder meternos en este mundo. El empirismo no admite más que un método de conocimiento, la experiencia, que viene a ser un acontecimiento vivido por el ser humano. El origen del conocimiento no está en la razón, está en la experiencia. Todo el contenido del pensamiento ha tenido primero que pasar por los sentidos del ser humano, se entiende. Las ideas se fundan en la sucesión de impresiones o percepciones. Distingue David Hume dos tipos de percepciones, impresiones e ideas. Impresiones son aquellos datos que nos quedan desde una experiencia sensible, mientras que las ideas vendrían a ser copias debilitadas que quedan en la mente después de una experiencia sensible. Usó él el método inductivo, es decir, de lo particular a lo universal. O sea, extraer a partir de determinadas experiencias particulares un principio general implícito en ellas. Empirismo radical, esto indica que la mente es una tabla rasa que se limita a registrar la información que viene de la experiencia. El empirismo, por otra parte, rechaza toda metafísica y de manera inversa da a la ciencia un alto valor como medio de adquirir conocimiento. Hasta ahí diría yo que son las definiciones de una y otra corriente a las cuales he puesto yo frente a frente. El empirismo, por ejemplo, niega la existencia de las ideas innatas invocadas por los racionalistas, las cuales, según ellos, pueden ser descompuestas en conceptos más simples que se derivan de la experiencia. O bien, esos conceptos no son genuinos, ya que no se les puede asignar ningún significado. El empirismo niega que haya verdades necesarias a priori, como dicen los racionalistas. El empirismo acepta los juicios sintéticos a priori, pero basados en la experiencia.
a diferencia de los racionalistas, para quienes esos juicios serían verdades autoevidentes, válidas con independencia de la experiencia. ¿Qué y cómo conocemos en el aula?, nos preguntan en este trabajo. En primer lugar, debo decir que estas son dos preguntas abiertas y duales, que en mi opinión no tienen una respuesta única. Se conocen muchos hechos en una sala de clases: la diversidad de los alumnos, los contextos culturales, sociales y económicos de cada uno de ellos. Se conocen sus necesidades y sus falencias. Desde aquí parte el proceso de enseñanza-aprendizaje que el profesor en el aula tiene que aplicar íntegramente. El docente viene a ser un nexo, un acompañante, un líder, formado en la experiencia. Por tanto, una alternativa es el empirismo, pero no es la única. Tecnología. El docente debe usar la tecnología en el mundo de hoy porque es una experiencia irreemplazable e indispensable. Los estudiantes la tienen incorporada, la usan en su vida diaria. El docente la usa para crear aprendizaje interactivo y, por otro lado, evitar la pasividad del alumno, que es un problema muy común hoy. Se refuerzan los conceptos en el aula: la innovación, la creatividad, la apertura al conocimiento, al pensamiento crítico. En definitiva, aprender a aprender. También en la sala, el docente debe ver y hacer ver a sus alumnos las posibilidades de desarrollo personal y profesional en su futuro. Vale la pena entonces aplicar los conceptos racionalistas. Una conclusión se nos pide, y una conclusión, en mi opinión, bastante general o generalizada. Podríamos volver a Descartes. Para plantear su pensamiento filosófico, él tuvo que descreer todo lo que hasta ese momento pensaba, porque percibió que las ciencias en ese momento estaban en un terreno muy movedizo. Y es lo que yo pienso que pasa con la educación chilena de hoy. Está en un terreno muy movedizo por múltiples cosas, por la gratuidad que piden los estudiantes, por la tecnología, por el desafío que ella nos implica, por los escasos recursos que tiene Chile para dedicarlo a la enseñanza superior. En fin, por eso hablo de terreno movedizo. Eso es. Gracias por escuchar y muy buenas noches.